está precioso. Hace un buen de calor, estoy sudando fatal, pero esto está precioso. Tengo que buscar qué comer, pero no hay nadie que entienda inglés. Creo que nunca había usado tanto el traductor Google. Pero pues claro, en ningún momento se me ocurrió aprender vietnamita. No sé si haya mucho que explorar, no creo que haya mucho que explorar, o sea, siento que todo va a ser parecido, pero eso no es algo malo, ¿saben? O sea, esto es como justo lo que quería, llenarme de todo este verde y sembradíos de té y bebida tradicional en el campo vietnamita. Hay mucho turismo de España. He visto y escuchado españoles hablar por todas partes, pero aquí no hay nadie. Ayer en la noche había otro chico en mi homestay, pero se fue hoy en la mañana, así es que creo que estoy otra vez yo sola. Nadie habla inglés, eso es lo más difícil porque quiero convivir con las personas y platicar con ellas, pero no es posible. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Mi plan es dibujar y pintar, encontrar una sombra, encontrar un lugar donde me pueda sentar, simplemente existir. De eso se trata, disfrutar nuestra existencia. He estado en chinga estos últimos días así de no, vamos acá y muévete de lugar y tal y tal. Y aquí ya es donde voy a descansar un poquito. Y sí, tengo que encontrar una sombrita, tengo que comer algo porque creo que si no me voy a desmayar. Es sábado y como que todos están en su casa, pero no sé qué está haciendo esta gente. No hay nadie, absolutamente nadie. Y eso está increíble. ¡Yay! Este día yo creo que fue uno de los días más randoms de todo mi viaje. Regresando del río con los chamacos estos de los que me hice amiga jugando badminton y con los que posteriormente me encontré en el río y nos metimos a nadar. Regresando del río, justo a la vuelta de mi homestay estaba como pues la casa de un señor y el señor me invitó a pasar así a su casa. Y yo le dije, bueno, pues sí. Y llega uno de los chicos, uno de mis amigos. Resulta que pues son sus papás, ¿no? Entre plática y plática, al final de cuentas, la mamá me dijo, no, pues vente a cenar a la casa. Pues como no tengo donde realmente cenar y comer y todo eso, cualquier opción de comida la tomo. Les acompañé a ella y a su hijita al mercado, regresamos y yo me fui a bañar. Ella preparó la comida, ¿no? Llegué a la hora citada y comí. Naturalmente le pregunté, oye, pues ¿cuánto te debo? ¿Cuánto va a ser, no? Y me dijo, no, tú ya no, o sea, no tienes que pagar nada, tú ya eres prácticamente de la familia, eres como mi hermana. Y yo, wow. Para no hacer el cuento más largo, terminé en un karaoke vietnamita / café, donde me tomé una cosa deliciosa que hasta la fecha no sé qué era, pero estaba buenísima. Pero la cosa no termina ahí. Después de ya ser parte de la familia, les dije, yo los quiero acompañar a cosechar té. Y ahí me ven cosechando té en la colina más hermosa con una vista increíble salida de una película, yo creo. Yo creo que lo más impactante de toda esta experiencia en este pueblo con estas personas tan hermosas fue el amor incondicional que me dieron. Siento que muchas veces uno siente la necesidad de comportarse de cierta manera o decir ciertas cosas para gustarles a las otras personas o ganarnos su amor. Y yo me he sentido así durante mucho tiempo, pero con estas personas que me abrieron las puertas a su hogar y me dieron absolutamente todo, me dieron de comer, me pasearon, me hacían compañía y les daba una felicidad que yo estuviera ahí, que a mí me costaba entender por qué era esto, porque yo decía, bueno, me conocen de hace media hora, yo no he dicho absolutamente nada y ya me tratan como si fuera parte de su familia. Me daban un amor
que yo decía, esto no es posible, porque estoy recibiendo tanto amor de unas personas completamente desconocidas y yo soy una completa desconocida para ellas y me están dando absolutamente todo y yo no les estoy dando absolutamente nada a cambio. Esto me hizo pensar en que esta es la forma de amor más pura que hay. Un amor que no pide absolutamente nada a cambio y que simplemente le causa felicidad a la otra persona, que a pesar de que no estás comportándote de cierta manera o diciendo ciertas cosas o siquiera siendo parte de la conversación, tu simple presencia, tu simple esencia, el hecho de que estés ahí es suficiente. Me quedo corta con las palabras para agradecerles a esta familia que de verdad me dio absolutamente todo y nunca esperó nada a cambio y me dio un amor que no conocía. Chùa ư làm gì? Nhưng mà về thích thì về. Los siguientes 3 días fue toda una hazaña extraña porque al no poder comunicarme, yo convivía con estas personas y comía con ellos y tomaba la siesta con ellos y me invitaban a la casa de sus amigos y así. Y todos pues mantenían una conversación normal, pero yo no entendía absolutamente nada. Entonces, después de unos ciertos intentos, me rendí completamente. Dije, bueno, pues no los entiendo, ellos no me entienden, no voy a poder seguirles la conversación y prácticamente no voy a poder aportar nada. Entonces, esos 4 días que me quedé en este pueblo tan mágico, simplemente me rendí a existir, a estar ahí pero sin ser parte, pero al mismo tiempo siendo parte. No sé, nunca me había sucedido que estás en un lugar, estás presente, pero no eres parte y simplemente estás existiendo, simplemente estás ahí con tu presencia, simplemente estás como observador. Aprendí a que no necesariamente siempre tenemos que estar haciendo algo, siempre tenemos que ser parte de la conversación, siempre tenemos que aportar algo. Hay veces que simplemente podemos existir y disfrutar el momento y eso es más que suficiente. Y estas personas estaban, de verdad les digo, genuinamente estaban felices con que yo estuviera ahí y los acompañara y no sé, de verdad amé este pueblo, tiene mi corazón este pueblo y estas personas, esta familia, se volvió mi familia de Vietnam. Yo creo que si regreso a Vietnam, lo cual es definitivo, mi razón principal es regresar a visitar a mi familia vietnamita.